Hola, estamos al aire. Buenos días a la audiencia de Trivium Político. Buenos días, David, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Evelyn? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, David, por aceptarnos esta invitación para conversar sobre el análisis político de los procesos electorales que se vienen. Bueno, y para hacer un preámbulo, para dar la bienvenida y presentar el tema, quisiera dar algunas fechas claves. El live que vamos a hacer el día de hoy lo vamos a dividir en dos partes, ¿no? Creo que el plato fuerte va a ser conversar sobre las elecciones de Ecuador, como me estabas comentando previamente, ¿no? Que hay mucho material, tú estás ahora aquí también en Ecuador, yo sé que viajas muchísimo y bueno, y ahora estás precisamente en Ecuador para trabajar en algunas campañas políticas, así que ese va a ser el plato fuerte del día, vamos a analizar mucho este tema y luego tomaremos unos minutos también para hablar del tema de las elecciones en los Estados Unidos, que lo hemos escogido porque es este año, ¿no? Se realiza, ya está cerquita, es uno de los procesos que se vienen y luego espero que tú también nos puedas comentar de otros procesos electorales que hay en la región. Entonces, también quisiera empezar presentándote, David. Bueno, David Rico Coello es CEO de Fábrica Política, es un consultor político experto en estrategias de campañas electorales y marketing político, con experiencia en España e Iberoamérica, ¿no? También David es miembro de AVENCOL, la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. David, tenemos algunas fechas claves en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral ha establecido que el 7 de febrero del 2021 se va a realizar la primera vuelta, el 11 de abril la segunda vuelta del siguiente año, ¿no? Pero en este momento tenemos una multitud de candidatos en esa papeleta electoral. Hay algo de apatía ciudadana porque, bueno, por esta terrible cantidad de candidatos. Y bueno, según lo que escuchamos del CNE, hasta noviembre se van a presentar todas las candidaturas en firme. Es decir, que estas candidaturas que están en la papeleta no son necesariamente las que vamos a tener en la papeleta final en febrero del 2021. David, para comenzar, quisiera que tú me des tu análisis de cuáles tú crees que son estas dos fuerzas políticas que llegarían a la segunda vuelta el siguiente año en Ecuador. Bueno, este juego es interesante, ¿no? Un juego de tratar de adivinar lo que nos dice las cartas y la bola de cristal, ¿no? Bueno, es un poco más complejo. Ojalá pudiera darte una respuesta mucho más, digamos, más frontal de cómo va a ser ese futuro, ¿no? Lo que sí es cierto es que desde la consultoría nosotros podemos decir cuál es la visión de lo que puede ocurrir en Ecuador en cuanto a la confrontación de discursos, la confrontación de ideas. Eso sí te puedo decir, y la verdad es que pareciera que va a existir primero un discurso transversal que va a rondar al tema de la pandemia, que va a rondar al tema económico, ¿no? De cómo ha afectado la pandemia a la economía del país. Esto pareciera transversal, pareciera que todos los candidatos van a hablar de lo mismo, ¿no? Hay otro tema y un segundo tema que también va a resultar importante para la discusión, para el análisis y para la construcción de los discursos en los candidatos, que va a ser la corrupción. Va a ser el otro punto importante que va a marcar los discursos, que va a marcar el debate en las campañas que se vienen, ¿no? En el Ecuador. Y después va a haber una suerte de correísmo versus anticorreísmo, ¿no? Si el correísmo logra, porque esto sería un logro del correísmo, que existiera una tendencia anticorrea versus Correa, en ese escenario creo yo que puede salir triunfante o por lo menos le puede beneficiar en el futuro a la dupla o al binomio del correísmo, ¿no? Esto es en sinopsis, sino en síntesis, una correlación entre la continuidad y el cambio. Una continuidad que si bien se ha visto, digamos, parada o truncada un poco los 4 años del gobierno de Lenin, sería en el entender de la gente la continuidad del correísmo, la continuidad de una forma de gobierno, versus
un cambio real, total, en las formas de hacer gobierno, un cambio de visión, un cambio de paradigmas, un cambio, pero ese cambio todavía no lo encarna absolutamente ningún candidato, ¿no? Vemos en este desfile de candidatos, más de 18 candidatos, esto es una locura, ¿no? Por una elección en un país como Ecuador, resulta un poco grotesco, la verdad, pero sin calificativos ni de ningún tipo, esta avalancha de candidatos lo único que hace es beneficiar a una de las posturas que está muy clara, ¿no? Que es el correísmo, porque al final de cuentas va a ser así la correlación, y tú lo ves en las encuestas cuando el 34%, más o menos, ¿no? Unas encuestas le dan un poquito más, otras encuestas le dan un poco menos, pero para ponerlo en números redondos, 34% del país dice ser correísta a muerte, que va a votar por el correísmo, así ponga una manzana de candidato, ¿no? Siendo así, esa base electoral, que significa 34% del país, que es una base potente, una base muy fuerte electoralmente hablando, lo que puede llevar esto es a que simplemente haya una confrontación entre quien encarne el anticorreísmo y el cambio, y obviamente el correísmo. Pero a los otros 17 candidatos lo que les queda es adueñarse de ese discurso de cambio, adueñarse de esa diferenciación de qué es lo distinto, por qué va a ser diferente mi gobierno. El que lo logre y además sepa conectarse con los ciudadanos, ese va a ser el segundo, digamos, el que confronte de verdad al correísmo, ¿no? Sí, David, no sé si tengas también en tus datos algún dato del porcentaje de indecisos. ¿Por qué te digo? Porque, bueno, tú dices que el 34% es voto duro del correísmo prácticamente, ¿no? Sin embargo, también durante este tiempo se han visto muchas fracciones dentro del correísmo. Hay el ala morenista, el ala correísta dura, hay mucha crítica al correísmo también. No sé, yo creo que este porcentaje se saca de muchas encuestas. Me atrevería a decir que es un poco menor, pero bueno, confío mucho en los datos que tú nos estás dando. Pero analicemos un poco la situación de Ecuador, porque 10 años de correísmo y luego el morenismo, que prácticamente ha tenido políticas de derecha, o dime tú si no estoy en lo correcto. Esa es la crítica al morenismo, con mucha, por ejemplo, ministros de gobierno, sobre todo el de economía, que tiene más políticas de tendencia de derecha, de tendencia mucho más liberal extrema, y no tanto hacia el socialismo del siglo XXI, no tanto al ala de izquierda, ¿no? Entonces, mi pregunta es aquí, ¿por qué? Porque me quiero centrar en los indecisos, y también quisiera que tú nos digas qué podría ser la tendencia de derecha, o la segunda tendencia, que está fragmentada también muchísimo, donde tenemos el candidato creo más fuerte es Guillermo Lasso, que en las elecciones pasadas sacó un nada mal en la primera vuelta de un 28%. Él junto al Partido Social Cristiano sacaron un 40% en la primera vuelta en las elecciones presidenciales pasadas. Obviamente Lenín Moreno casi un 40% en la primera vuelta, pero Lenín Moreno llega con este 40% con un voto duro del correísmo, ¿no? Pero en este proceso de 4 años, realmente Lenín Moreno no ha gobernado, o al menos eso es lo que se ha dado a entender a la opinión pública, no ha gobernado con el correísmo. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto de aquí, tomándolo en cuenta con el voto de los indecisos? ¿Hay algo que se nos esté escapando? ¿Hay algo que podemos ver allí? ¿Qué viene hacia la derecha? ¿Qué estrategia se le recomendaría? Bueno, aquí hay varias cosas. En esa pregunta hay muchos detalles que puedo responder de manera diferente, ¿no? Primero, el gobierno de 4 años de Lenín Moreno se ha convertido en el mejor jefe de campaña del correísmo, ¿no? Todos los errores que ha cometido Lenín Moreno en su gobierno. Ayer vi una noticia que es un poco dolorosa, ¿no? Dolorosa incluso hasta para la comunicación política, ¿no? Y es que sale el presidente entregando 2 viviendas en Guayaquil, ¿no? En Monte Sinaí. Tú no puedes hacer una noticia para entregar 2 viviendas,
2 viviendas. Y decir que han entregado, que es el gobierno que más viviendas ha entregado en la historia del Ecuador. ¿No? Cuando todo el mundo siente y ve que ha sido uno de los gobiernos que menos obras ha hecho en sus 4 años. Pero además de esto, ha tenido un discurso vacío, vacuo, donde ha puesto siempre por delante a Correa como el culpable de absolutamente todos los males. Le faltó decir que iba a ser el culpable también de la pandemia, ¿no? Y esto lo vimos durante todos estos años y lamentable o afortunadamente, dependiendo de quién nos escuche, ha servido únicamente para poner todo el tiempo en la palestra política a un ciudadano que se encontraba a 6.000 o 7.000 kilómetros de Ecuador. Entonces, al final, el gran promotor, el gran jefe de campaña, el gran estratega y el gran influencer en favor de Correa ha sido Lenín Moreno. ¿No? Esto por un lado. Por otro lado, yo difiero, yo no creo que este gobierno haya tenido ni una sola política de derecha. Eso, de hecho, en Latinoamérica pasa mucho y en Ecuador particularmente es bastante notorio. Estar en contra de algunos líderes que se dicen de izquierda no significa ser de derecha. Muy pocos son aquí los políticos de derecha que practiquen políticas de derecha real, y este gobierno no lo ha hecho. De hecho, durante varios años, quien comandó la economía seguía siendo el mismo equipo económico del correísmo, ¿no? En el Ministerio de Economía. Entonces, al final, no ha habido una receta. ¿Qué se dice o por qué se dice que es de derecha? ¿Porque acudió al Fondo Monetario Internacional o porque acudió a, digamos, instituciones de préstamo de dinero que tienen, bueno, como toda institución, cuando tú vas al banco, ¿no? Tú vas al banco y quieres pedir un crédito. Sí, David, disculpa que te interrumpa, bueno, pero ese es el argumento correísta. Sí, a eso voy. Acudir al FMI, ese es el argumento correísta precisamente, ¿no? Sí, no, es estratégico. Justo a eso voy, ¿no? Justo a eso voy. Y por eso iba a ser el ejemplo. Cuando tú vas al banco, ¿no? Tú vas al banco y le pides un crédito para comprarte una casa, el banco te pone ciertas condiciones. Eso no es capitalismo, porque además si yo voy donde ti, Evelyn, y te pido prestado, ¿no? Te digo, Evelyn, porfa, préstame $100, ¿no? Tú me pones ciertas condiciones, porque no, digamos, a pesar de que tú y yo nos conocemos, no eres mi hermana, no eres mi prima, no eres familiar mío para conocerme a fondo y saber, y me pones ciertas condiciones para prestarme $100 y es una cosa de amistad, ¿no? Eso es lo que hace el Fondo Monetario Internacional, poner ciertas condiciones. Bueno, yo te presto la plata, pero me la tienes que devolver, ¿no? Porque al final de cuentas esa plata no es tuya, ¿no? Entonces, vemos cómo se sataniza el hecho de pedir dinero prestado, pero después a unos, pero después se pide prestado a otros, ¿no? Entonces se hipoteca el futuro de los ciudadanos a China o a Rusia, o, ¿no? Que este es o es a donde acuden los políticos de izquierda, ¿no? Que al final hacen exactamente lo mismo, a veces hasta con condiciones mucho más precarias para la solicitud de préstamos que lo que hace el Fondo Monetario Internacional, y terminan cayendo con gobiernos que son mucho más depredadores, ¿no? Como el gobierno chino. Ahora bien, dicho esto, ¿qué creo yo con respecto? El que sea, insisto, el que se adueñe de la palabra cambio, el que se adueñe de la palabra o de la opción del anticorreísmo, el que se adueñe de eso, va a ser quien enfrente a Correa. Yo no creo que vaya a estar en una lucha ideológica como ocurre en Estados Unidos en este momento, entre izquierda, derecha. Yo no creo, o sea, van a tratar de meterlo por allí, pero si algo tiene Ecuador, y nos lo dicen las encuestas, es que no es un país ideologizado. Es decir, los ciudadanos no se sienten representados por ninguna de las dos corrientes, ¿no? Es decir, hay una centralidad en el ciudadano ecuatoriano. De hecho, las encuestas te lo dicen, más del 50% de los ecuatorianos dicen que no son ni de derecha ni de izquierda, que no son de ningún partido y que no quieren ningún partido. Entonces, la antipolítica también está jugando un rol importante en la toma de decisiones de los ciudadanos, porque ven que ninguna de las dos tendencias ideológicas
los representa, les da soluciones, genera mayor bienestar, por lo menos a los ecuatorianos. Entonces, ante un país tan poco ideologizado, presentar ante la opinión o presentar discursos que tengan contenido ideológico no va a tener tanta repercusión como otro tipo de discurso, ¿no? ¿Cómo atraes a ese 50% de indecisos, o más bien, más que indecisos, de personas que no se identifican con ninguna corriente, que gran mayoría de ellos son indecisos y que una porción importante son jóvenes? Es presentarles propuestas que lo identifiquen, que ellos se sientan identificados con esas ideas, que se sientan representados por esas ideas. ¿Y cómo lo logras? Bueno, primero conociéndolos. Obviamente hay que conocer tu electorado. Tú no puedes lanzarte una elección sin hacer análisis profundo, ¿no? Pero conociendo la sociedad ecuatoriana, aquí va a haber y va a jugar un rol sumamente importante y sumamente preponderante lo que planteen en torno a la generación de empleo, a la generación de oportunidades, a el apoyo al emprendimiento. Esto va a generar mucha fuerza a los discursos y mucha gente va a apoyar a quienes planteen soluciones reales a una crisis económica brutal que se viene no solamente en Ecuador, sino en la gran mayoría de los países de América Latina. Así es. David, ¿y cómo tú ves a los candidatos de la tendencia indígena? ¿No? ¿Serían ellos también contendores fuertes del correísmo o aliados del correísmo, o se irían ellos con la otra tendencia que también está fuerte? Yo creo que octubre deja a Ecuador una gran enseñanza, ¿no? Octubre, hay que saber leer muy bien octubre, y octubre nos dice muchas cosas. Lo primero que dice es que en la costa no va a votar por un candidato indígena, ¿no? La mayoría, es decir, va a tener votos, sí, claro, por supuesto, pero la gran mayoría de los ciudadanos de la costa no van a votar por un candidato indígena. Pero además, la gran mayoría de las clases altas y las clases medias en Pichincha, especialmente en Pichincha, no van a votar por un candidato indígena, ¿no? Entonces, al final, el problema de los indígenas es que se ha visto, y fue una protesta impresionante la de octubre, pero cuando tú venías acá a Quito y le preguntabas a la gente si estaban de acuerdo o a favor de la forma en que se hizo las manifestaciones, y la mayoría de gente no le gustó. No le gustó que le quemaran edificios, no le gustó que atacaran medios de comunicación, no le gustó que cerraran toda la ciudad. Eso, de verdad, no gustó a la mayoría de la gente. Mira, quiero aprovechar que Luis Pinzón, un gran amigo colombiano, nos está viendo y quiero mandarle un saludo. Además, es un genio de la encuesta, es un duro de la investigación y aprovecho que nos está viendo. De verdad que para mí es un honor que Luis nos esté viendo. Le mando un fuerte abrazo y saludo desde aquí, desde Ecuador, el día de hoy. Pero bueno, a lo que voy es que el gran problema que tiene el discurso indígena es que genera muchas barreras y genera mucho rechazo entre las grandes mayorías del país, ¿no? Entonces, dicho esto, yo veo muy difícil que un candidato indígena en este momento, si no cambia el discurso y si no genera, ¿yo qué le recomendaría a un candidato indígena? La unión de Ecuador, la eliminación, la erradicación de dos grandes males que tiene el Ecuador: el racismo interno y el clasismo. Si tú como indígena logras aglutinar, unificar, unir al país, se me olvidaba la tercera, que era la regionalización. Si tú logras romper esas tres barreras que hay sociales, como indígena la gente sí te va a escuchar. Pero si tu planteamiento parte desde la generación o la promoción de estas barreras, si tu planteamiento parte de que por ser indígena tienes menos que los mestizos o que los blancos o que los negros, entonces ya estás partiendo de una barrera sumamente poderosa que además te limita a un sector muy pequeño de la población. Mientras que si el candidato indígena fuera unificador, fuera, digamos, generara compromiso en todas las clases sociales y en todos los sectores de la población y en todas las regiones, para generar una unión ecuatoriana
que nos lleve a cambiar el destino del país, que nos lleve a trabajar juntos para cambiar al Ecuador y para mejorar al Ecuador, ese discurso sería potente para un candidato indígena. Pero lamentablemente, bueno, eso no es lo que están planteando hasta el día de hoy. Veamos cómo se transcurre, obviamente, la campaña, pero definitivamente eso es lo que le hace falta, una cosa mucho más potente al discurso indígena, que yo creo que si lo logran va a tener mucho más respaldo de la población que el discurso que vienen utilizando hasta el día de hoy. Sí, muy interesante, David, y sobre todo porque, bueno, es la estrategia que utilizan ambas tendencias, ¿no? Realmente atacar mediante el clasismo, el racismo. Muchos sectores de Ecuador tampoco ven a los indígenas como ya indígenas, sino como mestizos, y esa es también otra de las, atacan en parte en la identidad del sector, ¿no? David, otra pregunta. ¿Cómo tú ves todo lo que va a ser la parte de elecciones seccionales? Sé que ahora Ecuador va a utilizar otro método de asignación de escaños, el método Webster, que da un poco más de representatividad a las minorías, ¿no? Así lo han promocionado, lo venden. Sin embargo, todavía aquí en Ecuador hay un poco de escepticismo por el conteo de votos, ¿no? En el CNE siempre hay, el día de las elecciones se arma un caos, todos los candidatos tienen que estar ahí contando votos, a veces los sistemas informáticos se apagan, lo que realmente no da esa seguridad de que sea el voto que te cuenten el que sacó tal o cual partido, ¿no? Un poquito de análisis de la parte seccional, cómo tú lo ves, cómo lo has analizado, qué tendencias van a llegar más fuerte a la asamblea. ¿Será una asamblea fuerte, compacta, o será una asamblea un poco más dispersa por este nuevo método Webster que atrae a minorías, y qué tendrán que hacer también para, no sé, para armar alianzas? Bueno, sí, tú lo acabas de decir muy bien. El método Webster da la oportunidad de que minorías tengan su representación en el Parlamento, y esta representación a su vez yo creo que va a ser bastante plural en el caso del Parlamento ecuatoriano. Creo que vamos a tener la necesidad de la negociación interna, porque no creo que exista ninguna fuerza política que vaya a lograr una mayoría contundente en la Asamblea Nacional. Creo que va a haber una representación muy amplia de todos los sectores. Creo que va a ser la primera vez que tengamos un parlamento sumamente disperso, o más bien disgregado entre varias tendencias políticas, entre varios partidos. Creo a su vez que esta puede ser una oportunidad muy importante para los jóvenes, para nuevos liderazgos, para la construcción de imágenes nuevas en las provincias, en las diferentes provincias del país. Creo que vamos a ver sorpresas de nuevos partidos que de repente nunca han tenido opción, o que no tienen representación en el Parlamento y que esta vez pueden tenerla. Varias gente me ha dicho durante estos días que tradicionalmente ha sido difícil para un candidato a la Asamblea que no tenga un buen candidato a la presidencia llegar a la Asamblea Nacional. Hay 14 asambleístas que llegaron en esta asamblea en la que está hoy, en partidos regionales o partidos pequeños que no tenían candidato presidencial, pero hubo 14 que llegaron por su liderazgo, por su trabajo en la región. Y esto quiero conectarlo con el siguiente punto que tú preguntabas, ¿no? Y es que aquí saltaría y debería haber un debate con respecto al rol de los partidos políticos. Se han convertido en plataformas electorales más que en partidos políticos. Plataformas electorales que el día de la elección o 6 meses antes de una elección se vuelven locos buscando candidatos, sean quien sea, son de derecha, sean de izquierda, sin importar mucho. Y evidentemente esto hace que el sistema de partidos se debilite cada día más. A día de hoy, la mayoría, no voy a decir que todos, pero la gran mayoría de los partidos políticos ecuatorianos no deberían llamarse partidos, deberían llamarse plataformas electorales, porque no tienen una vida política fuera de las elecciones. Los partidos políticos deben ser un vaso comunicante entre la sociedad y sus problemas con los gobiernos, ¿no? Poder llevar esas necesidades, digamos, lo que busca y lo que quieren los ciudadanos hacia las diferentes instancias de poder.
Pero los partidos políticos en Ecuador no hacen eso, sino solamente aparecen en procesos electorales. ¿Esto qué te dice? Bueno, que pudieras, siempre y cuando tengas un liderazgo construido en las regiones, siempre y cuando tengas la capacidad de entender que la política se hace 24/7, 365 días, ¿no? En ese momento te das cuenta que quienes han construido ese liderazgo tienen grandes opciones más allá de la tarjeta, ¿no? Más allá de con qué partido van. ¿Y por qué caigo en esto? Porque la única forma de verificar que de verdad el voto que tú tienes sea el que te dice el CNE es que tengas personas que estén comprometidas contigo, cuidando tus votos en todos los centros de votación, en todas las mesas de votación. Al final, ¿esto cómo lo construyes? Esto no lo construyes en 2 meses ni en 3 meses. Esto se construye con mucho tiempo de antelación. Y de esta manera puedes tener la garantía, porque vas fidelizando gente, vas enamorando ciudadanos en el camino, y estos ciudadanos enamorados y fidelizados, comprometidos con tu causa, van a ir a los centros de votación y van a cuidar tus votos. Ahora, si tú lo que haces es esperar a 2 meses antes de la elección para empezar a buscar gente que de repente no está tan comprometida contigo, para que vayan a los centros de votación, algunos, los que consigues que te apoyen para ese día, y del 100% de los centros de votación apenas van a ir 30%, vas a cubrir el 30% de los centros de votación, pues tú no puedes tener garantía de que tu voto se va, de que de verdad vas a tener control total del día D, ¿no? Del día electoral. Entonces, la recomendación es que la política se haga 24/7, que la fidelización del elector se haga 24/7, 365 días. Si no lo haces, si esperas solamente a la elección, pues evidentemente va a ser mucho más difícil poder reclamar, poder demostrar o poder tener pruebas reales de cualquier fraude electoral, que pasa mucho en todas las elecciones en Latinoamérica, gente que sale gritando fraude, pero que después no tiene pruebas contundentes del fraude, entonces se queda en una anécdota, en un discurso postelectoral, digamos, de lamento, pero realmente nunca llega a nada porque nunca, la mayoría de las veces no tienen las pruebas en la mano para reclamar un fraude, ¿no? Gracias, David. Realmente es una crítica muy, muy válida y ya lo hemos visto muchísimo aquí. Nosotros como ciudadanos ecuatorianos realmente nos damos cuenta de que no existen partidos políticos o que el concepto no se aplica. Y vemos a los partidos a último momento buscando candidatos, y esto no da una buena imagen ante la opinión pública, porque quedan como realmente lo que tú dices, plataformas electorales y no verdaderos partidos. Aquí son muy pocos los partidos que hacen formación política durante todo el año, durante los 4 años previos a las elecciones, y también yo me he dado cuenta que quienes los hacen también tienen ideologías. Pues no, esto no está mal ni está bien, ¿no? Pero realmente está bien, sí, pero realmente mi crítica sería que no atacan los problemas de la sociedad, sino que más se dedican a formar en sus ideologías. Más que buscar soluciones hacia lo que la sociedad necesita en un momento determinado, ¿no? Para mí estas dos cosas tienen que ir de la mano. Pero bueno, esa es una pequeña crítica que yo también tengo, me darías ya tu opinión. David, quiero mandar saludos a las 15 personas, más de casi 20 personas que nos están viendo en este momento, y tengo un saludo para ti de Luis Pinzón, saludo especial a David Rico de LAP, especialistas en análisis de datos SAS. Qué bien, qué bien. Qué bien, David. Por aquí también nos escriben por WhatsApp, nos dicen que nos están viendo, que está muy bien, nos felicitan. Y bueno, David, quiero pasar ahora al tema de las redes sociales, porque en algunas campañas las redes sociales han jugado roles preponderantes. Se podría decir que los medios de comunicación tradicionales no dejan de ser estas grandes masificadores de los mensajes electorales, ¿no? Sin embargo, en las redes sociales está el pulso político, en las redes sociales está la queja, en las redes sociales está el día a día de las elecciones en una forma menos filtrada, ¿no? En una forma en la que el ciudadano va y da su comentario, su crítica, su queja. Yo creo que todavía es importante monitorizarlos. Pero ¿cómo ves tú? ¿Tú crees que van a jugar en estas elecciones de cara al 2021, ahora en la pandemia, que estamos prácticamente, muchas industrias se han digitalizado más,
¿O tú crees que son los medios tradicionales quienes todavía van a tener o van a tener el espacio mayor ganado dentro del discurso electoral? David, tu criterio. Bueno, mira, yo te voy a poner varios ejemplos, ¿no? Estaba buscando, ¿no? Una empresa que se vaya a lo digital para vender una naranja, ¿no? Esta naranja no siente, no piensa, no se enamora, no tiene ideología, ¿no? Esta naranja puedes venderlo digitalmente y puedes hacer lo posible por trasladar este producto sin tenerte que mover de la casa, poderte ir a cambiar, incluso cerrar tu oficina y que todos tus trabajadores se vayan a lo digital. Esta naranja lo puede hacer. Pero esta naranja tú no le hablas, tú no le dices nada, tú no la enamoras, tú no la fidelizas, ¿no? ¿Qué ocurre con la elección? La elección funciona y el voto funciona como el enamoramiento. Funciona exactamente igual. Si yo te dijera, Evelyn, si tú y yo nos conocemos por Tinder y, bueno, puede haber, conociéndonos por Tinder y después por WhatsApp, puede haber cierto interés, ¿no? Pues generas el primer interés. Bien. Pero si después de un año, ¿no? O después de 6 meses, no salimos del WhatsApp y del Tinder, pues difícilmente tú y yo lleguemos a algo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú me tienes que conocer, me tienes que ver cuán gordo soy, cuán atractivo puedo serte, cuán simpático puedo serte, ¿no? Cuán inteligente puedo parecerte, ¿no? Ahora bien, eso lo puedes ir viendo efectivamente por el WhatsApp, pero si además no hay contacto, si además no tenemos complicidad entre interpersonal, si además no tenemos abrazos, es difícil que tú te enamores de verdad de mí o que yo me enamore de ti. Es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque somos seres sociales. Y los seres sociales, como somos los humanos, pues necesitan tocar, sentir, abrazar a los líderes políticos para poderles confiar el voto, para poderles decir, sí, estoy enamorado de ti. ¿Ok? Entonces, no es cierto, yo no estoy de acuerdo con muchos que dicen que ahorita la campaña va a ser totalmente digital, porque además, si algo nos deja y nos enseña la campaña de República Dominicana y la campaña que se está haciendo en Bolivia, es que una cosa es que hayan cambiado y que tengas que tener ciertos cuidados a la hora de salir a la calle y tocar al elector, que tienes que hacerlo de manera diferente, que tienes que buscar maneras innovadoras de llegar al elector. Otra distinta es que lo digital va a matar a lo tradicional. Eso no va a ser verdad. Y no es verdad como no es cierto que ahorita la gente ya no compre libros de papel porque se han ido a leer a una tablet o al teléfono. Eso no ha pasado. Las librerías siguen abiertas porque la gente sigue comprando libros de papel. ¿Ok? Bueno, exactamente lo mismo va a ocurrir con la política, ¿no? No va a haber forma de que los ciudadanos no quieran tocar, ver, tomarse una selfie o abrazar a sus políticos, ¿no? Primero eso. Segundo, lo que vemos en Bolivia, yo tengo contacto con varios amigos en Bolivia y me han dicho algo que es clave y que va a ser clave para la elección en Ecuador. Nos dicen que por primera vez han tenido la oportunidad los candidatos presidenciales de asistir a entrevistas como esta, ¿no? En medios comunitarios, en medios muy alejados, muy lejanos, muy pequeños, muy locales, ¿no? Y entonces ellos dicen, hemos llenado nuestra agenda desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche de entrevistas a medios de comunicación a los que nunca hubiésemos podido ir porque quedaban muy lejos, porque eran muy chiquitos y no, digamos, nos hacía muy difícil trasladarnos 1 hora o 2 horas en carro para después volver de la entrevista, 2 horas más. Ahorita podemos ir a esos sitios, nos hemos dado cuenta que la tecnología nos ha permitido poder asistir a esas entrevistas. Entonces, vemos cómo, por el contrario, lo tradicional parece que está agarrando auge de nuevo. La radio está ganando un auge importante. Los medios tradicionales de comunicación están ganando un auge importante. Ojo, esto no quiere decir que lo digital no juegue un rol importante. Lo es, lo juega. Hoy tú y yo estamos conectados en un medio digital y nos hemos podido comunicar con 20, 30, 50 personas que nos están viendo y que, bueno, algunos incluso te están haciendo algunos comentarios por otra vía digital, que es el WhatsApp. Yo no estoy diciendo que lo digital no sea importante, es sumamente importante en el mundo moderno, pero
no va a, digamos, no va a desplazar lo tradicional, porque además hemos saturado lo digital de tantas fake news que los ciudadanos ahorita, antes de creer un meme, antes de creer un video, antes de creer una noticia que ve en redes sociales, va también a lo tradicional a corroborar si de verdad resulta que han descubierto la vacuna o no han descubierto la vacuna. Entonces sí, por ejemplo, ¿no? Por decirte una noticia. Entonces, al final, lo tradicional está, para mí, reivindicándose como unos medios importantes para la sociedad, ¿no? Y con respecto al tocar a los ciudadanos, hay ejemplos importantes. Vox, por ejemplo, en España, salió a las calles una semana después de abrir la cuarentena, o sea, se cerró el país, después de la cuarentena se abrió todo y una semana después Vox convocó a una gran caravana por todo Madrid. Bueno, fueron miles de carros, miles de vehículos, todos con tapaboca, todo el mundo en su carro, no hubo contacto directo, pero la gente lo veía, estaba ahí Abascal, el presidente de Vox, encima de la tarima del carro, de la camioneta que los llevaba, ¿no? Estaban ahí y lo podían ver, lo podían tocar, lo podían abrazar, digamos, de manera lejana, pero ahí estaba, lo veían, ¿no? Eso es una forma de utilizar los diferentes métodos tradicionales de contacto directo con los ciudadanos para poder, digamos, de manera innovadora quizá, a pesar de que una caravana no es nada innovadora, pero en una situación como esta, no tocar directamente a los ciudadanos para que no haya infección, para que no nos contagiemos y tal, pero estar cerca de la gente. Entonces yo creo que debe haber una correlación equitativa entre, y ojo, también depende de la población. Si nosotros decimos que nuestro candidato es de Los Ríos, donde la mayoría de las poblaciones no tienen una buena conexión, de hecho hay lugares en Quevedo, hay lugares en Babahoyo, que tú tratas de conectarte y no tienes WhatsApp, no tienes Facebook, ¿no? Y estamos hablando de las dos ciudades más importantes de Los Ríos. Entonces, si en lugares como estos no hay buena interconexión, interconectividad y tal, no va a ser posible que las campañas se basen en las redes sociales. Va a ser imposible, de hecho, ¿no? Y lugares como estos hay muchos en todo el territorio nacional. Entonces, yo les digo, aquí hay que saber ser inteligentes en utilizar lo territorial, saber utilizar lo digital y completar con lo tradicional, con los medios tradicionales de comunicación. Todo conforma un gran paraguas que debes utilizar para poder comunicarte eficientemente con los ciudadanos. Bueno, mira, entonces creo que hemos analizado algunas de las partes más importantes, al menos de las preguntas que a mí me habían hecho, porque estas también son preguntas que me hace la gente, que me había hecho la gente previo a la expectativa de este programa sobre las elecciones en Ecuador. No sé, David, si se nos está escapando algo que tú consideres que también sea clave comentarlo antes de pasar un poquito a hacer un análisis de las elecciones en los Estados Unidos. Y como me decías antes de empezar el programa, de otros procesos electorales que se vienen en la región que también sería importante mencionarlos. Y bueno, también me decías tú que tanto Estados Unidos en este momento está bien analizarlo, pero que China también juega un papel estratégico ahora también a nivel mundial, que sería también bueno ver un poco de sus procesos electorales. Pero me dirás tú, David, ¿se nos está escapando algo ahora? No, yo creo que a nivel de Ecuador, creo que hemos dado un buen paneo, ¿no? De lo que se viene, creo que tocando tanto el nuevo método a utilizar, el de Western, más el entendimiento de lo digital como una herramienta oficial de comunicación, una herramienta poderosa de comunicación, pero no una herramienta que viene como hizo, no sé, Netflix con Blockbuster, ¿no? No va a ocurrir eso en la comunicación política, a pesar de que hay muchos que han intentado venderlo durante sobre todo el tiempo de cuarentena, trataron de hacer ver que ahorita lo digital iba a ser lo único importante en la comunicación política, y eso no puede ser verdad porque, como te digo, nadie se enamora por Tinder solamente, ¿no? Eso no ocurre. Tiene que llegar por lo menos el momento de conocerlo, ¿no? Si no lo conoces, no hay noviazgo, ¿no? Digamos. Pero lo cierto es que aquí vemos
obviamente la influencia de Estados Unidos es poderosa en la región. Yo te decía que te comentaba, ¿no? Que hay que estar muy pendiente de China porque la incidencia de China en la región es muy grande. Vemos cómo ha crecido en los últimos 10 años la incidencia que tiene en todos los países de Latinoamérica. Y bueno, lamentablemente ya no hay elecciones, no tienen eso, pero es importante saber qué se va a decir y por ejemplo, Donald Trump, uno de los puntos que dijo durante la convención republicana es que justamente iba a seguir peleando por disminuir la incidencia de China sobre Estados Unidos y la dependencia sobre todo, ¿no? Entonces, obviamente China juega un rol importante en el continente, la elección de Estados Unidos es sumamente importante para todos, creo que allá por el contrario sí hay una confrontación ideológica importante, hay una, digamos, sobre todo lo marcó mucho más fuerte, si ya lo era, el nombramiento de la candidata a vicepresidente de Biden, creo que va a marcar mucho lo ideológico allí, social, además, el discurso republicano también va enfocado un poco a mostrar que el candidato demócrata no solamente es débil, no solamente está viejo, pero viejo sin capacidades, sino que además va enfocado a decir que es amigo de Cuba, que es amigo de Venezuela, que es amigo de dictaduras socialistas y que obviamente eso puede llevar al desastre en Estados Unidos. Entonces, al final, hay varios elementos allí que van a jugar en la campaña en Estados Unidos, como el miedo incluso de los dos bandos, porque el otro bando también utiliza el hecho de las muertes por manos, perdón, de la policía de estas dos personas de color en Estados Unidos. Van a utilizarlo para seguir remarcando el racismo, seguir remarcando ese discurso confrontativo que ha tenido Donald Trump en los últimos 5 años, en donde sobre todo ha tenido una frontalidad en contra de la migración. Creo que todos estos discursos, que son mucho más ideológicos, obviamente, van a tener mucha más cabida en esta elección. Va a ser una elección muy confrontativa, muy dura, va a ser de mucha campaña negativa, de mucha campaña sucia. Creo que va a ser una elección súper interesante para quienes les gusta estudiar los procesos electorales. Creo que va a ser sabrosa verla, pero a la vez, a nivel de la ciudadanía, va a ser muy complicada porque va a generar muchas más fricciones sociales, va a generar seguramente mucha más división de la que ya existe el día de hoy. Y va a marcarse mucho más entre esos radicalismos que se están viendo en los últimos días, ¿no? También decía Trump en la convención que iba a atacar fuertemente a las manifestaciones como las que vimos en los días anteriores a esta entrevista por la muerte de este chico en su vehículo a manos de la policía. Además ha dicho frontalmente que va a apoyar a los cuerpos de seguridad del Estado, que va a apoyar a la policía, que le va a dar todo un apoyo irrestricto a los funcionarios policiales en contra de estas manifestaciones que, bueno, va a haber quienes las apoyen, va a haber quienes consideren que son una aberración por la violencia a la que llegan, ¿no? Por lo violentas que son. Yo sí creo que pierden cierta, digamos, veracidad, pierden cierto respaldo, pierden lógica cuando lo que hacen es quemar carros y quemar locales comerciales, ¿no? Ahí pierden toda legitimidad, ¿no? Ahora bien, es lógico que la gente salga y se manifieste en contra del abuso policial. Eso tiene que ser así, ¿no? Pero obviamente todos estos hechos van a marcar la campaña fuertemente entre unos que van a querer que se acabe el racismo promovido por otros y otros van a luchar porque se acabe el discurso manipulador, que ellos consideran manipulador de la izquierda. Entonces, al final va a ser una campaña sumamente ideológica, de mucho temor, de mucho miedo, y que van a jugar allí aspectos muy importantes de la sociedad que pueden generar más fricciones sociales internamente, ¿no? David, ¿nos podrías tú explicar un poquito el sistema
electoral estadounidense que es diferente al ecuatoriano, ¿no? En la elección pasada, Hillary Clinton, de la tendencia demócrata, es bien sabido que sacó mayor número de votos que el candidato Donald Trump a nivel de la ciudadanía, ¿no? Pero ellos trabajan con un sistema diferente, incluso me gusta muchísimo porque ellos tienen dos alas definidas, no sé realmente, tú que conoces más del tema, a mí siempre me gusta ver que es un candidato demócrata y un candidato republicano y no hay más, no es como aquí que tenemos 19 candidatos en la papeleta, más bien ellos hacen primarias, antes escogen candidatos, dan discursos, entonces eso me gusta mucho, incluso hacen debates presidenciales, sé que aquí en Ecuador también va a haber un debate presidencial ahora, pero ellos hacen varios debates presidenciales, es más, está para el 29 de septiembre el primer debate presidencial que van a hacer, y son solo dos, qué hermoso, pues como que ya estuvieran en una segunda vuelta prácticamente. Entonces, tengo aquí en mis datos que son más de 150 millones de estadounidenses que van a ir a las elecciones, e incluso ellos pueden votar por adelantado, tienen voto por adelantado. Entonces, a mí también me parece muy interesante el sistema diferente que es el de ellos que utilizan con respecto a nosotros. ¿Nos podrías explicar un poquito cuáles son esas diferencias para el público que nos está viendo y que no conoce tal vez este proceso? Bueno, voy a tratar de ser lo más didáctico. Por cierto, el proceso está generando también dudas, suspicacias y Donald Trump ha hablado mucho sobre un posible fraude electoral porque, digamos, cada día hay más personas que se anotan en votar con voto electrónico, entonces, no, por correo, y esto ha generado suspicacia. Donald Trump se ha tomado eso para decir que va a haber fraude. Eso puede ser una jugada para, digamos, adelantarse a lo que puede pasar y armar todo un quilombo, como dirían en Argentina, ¿no? Pero bien, son elecciones de segundo grado en donde lo que eligen son representantes del colegio electoral, es decir, no eligen directamente, por decirlo así, al presidente, sino que eligen representantes del colegio electoral y esos representantes son los que votan directamente por quién va a ser el presidente, ¿no? Evidentemente, el Estado que gane, o sea, digamos, si gana el republicano, el Estado, por ejemplo, de la Florida, los representantes electorales de la Florida van a una siguiente elección que votan por el presidente. Obviamente, previamente saben quiénes son los representantes del colegio electoral de cada tendencia y obviamente sabes ya quién va a ganar en función de la cantidad de representantes que obtenga cada una de las tendencias, ¿no? ¿Por qué Hillary sacó más votos pero ganó Trump? Porque ganó en los estados donde tiene mayor representatividad, los colegios electorales tienen mucho más números y entonces es por eso que Trump fue presidente teniendo menos votación que Hillary. Eh, Esa es la mayor, digamos, lo más didáctico, lo más sencillo posible de explicar para que se comprenda. Lo otro es que, bueno, realmente casi nunca son dos candidatos, la mayoría de las veces son cuatro o cinco candidatos. Lo que pasa es que los otros tienen tan poquita representación, son tan pequeños que casi nadie habla de ellos, ¿no? Y la mayoría de la gente ni siquiera los conoce, no tienen fuerza, no hacen unas campañas muy poderosas, no son muy conocidos y por eso digamos, no termina nadie de conocer quiénes son estos candidatos, pero normalmente siempre suelen ser un poco más. En esta elección la verdad es que ni me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Pero lo normal es que siempre quedan estas dos tendencias, ¿no? Republicanos y demócratas, y son los que pelean, los que tercian realmente por llegar digamos, a la presidencia en este caso o a cualquier elección, ¿no? Perfecto, David, gracias. Yo creo que hemos cubierto entonces el tema Ecuador, el tema Estados Unidos. También nos mencionabas algunas otras campañas que se vienen en Latinoamérica. No sé si se nos ha escapado alguna que tú veas que sería clave hablar un poquito de esta campaña. De paso, ya tenemos casi 50 minutos en estos en vivo. Por lo general los hacemos de máximo una hora, así que ya estamos en la recta final, como se dice. De nuevo, te agradezco muchísimo. ¿Qué ves por allí en Latinoamérica que también, de lo que también podamos hablar en estos pocos minutos que nos queda del en vivo? Bueno, República Dominicana fue la primera elección en pandemia, por decirlo de alguna forma. Ya ellos eligieron. Fue una elección que, a pesar de que hubo esta situación de pandemia y cuarentena,
la mayoría de los candidatos sí usaron mucho las redes sociales, efectivamente. Pero bueno, también trataron de salir a las calles bajo protecciones, bajo ciertas medidas de seguridad sanitaria, pero no dejaron de estar del lado de la gente. Bolivia también viene un proceso electoral para elegir el nuevo presidente de Bolivia. Allí hay varios candidatos también. Está el masista, que es el representante del expresidente Evo Morales, y hay varios de la corriente democrática, ¿no? Está el Carlos Mesa, quien pareciera ser la primera opción a elegir por los ciudadanos. Después está la presidenta Yanine Áñez, que yo creo que es un error que se haya lanzado a esta elección. En Perú también vienen elecciones importantes este año. Allí, en cambio, en Perú han vivido un proceso de destrucción de la institucionalidad importante. Ha habido un proceso que ojalá no pase en Ecuador, pero que hemos visto cómo casi todos los presidentes vivos están presos o se han suicidado antes de que los metan presos, ¿no? Como pasó con Alan García. Entonces ha habido allí una cacería de brujas importante en torno a la corrupción que ha destruido la institucionalidad política en el Perú, y creo que lo que viene es la reconstrucción de esta institucionalidad, ¿no? Es importante que se retorne a la institucionalidad en el Perú, y creo que estas elecciones van a ser o pueden ser el inicio de esa reconstrucción, ¿no? En México también vienen algunos procesos locales, si mal no recuerdo, en 2 estados. Entonces este año va a ser bastante movido, el año que viene también, y vamos a ver, bueno, que a pesar de la pandemia, bueno, las democracias y el mundo tiene que continuar. Obviamente hay que tener mucho cuidado. Me ha impresionado, y esto quiero aprovechar el espacio para recalcarlo, me ha impresionado las medidas de seguridad que tienen en el Ecuador. Veo un compromiso importante de parte de los ciudadanos a nivel individual, pero también de parte de las autoridades. Por ejemplo, en el aeropuerto tienen una serie de medidas bastante drásticas e importantes. Creo que esto ha sido un acierto, ¿no? de las autoridades. Creo que es un acierto total lo que están haciendo para resguardar la seguridad sanitaria. Me pareció al principio, yo quiero contar una anécdota, ¿no? Yo tengo un apartamento alquilado por estos 2 meses que voy a estar acá, y mi vecino al frente tiene los zapatos aquí afuera. Y yo estuve a punto de tocarle la puerta para decirle, mira, amigo, recoge estos zapatos, ¿no? Se lo van a robar, no sé, cualquier cosa. Y después me di cuenta que todo el mundo está dejando los zapatos afuera de sus pisos, de sus apartamentos, ¿no? Por medida de seguridad. Veo que esto no lo había visto antes, ¿no? Lo de las alfombras en cada sitio para limpiártelos en la planta, o sea, la suela de los zapatos. Creo que de verdad me ha impresionado mucho el nivel de compromiso de la gente para cuidarse, para disminuir la posibilidad de contagio. Me parece importantísimo eso. Quiero felicitarlos porque no lo había visto. Yo vengo de otra parte y no lo vi así. Creo que de donde vengo estábamos mucho más relajados con este tema. Y esto demuestra mucho compromiso, y quiero aplaudirlo, porque yo creo que esto es una demostración importante de que si se hacen las cosas bien, de que si se logra el compromiso de los ciudadanos, tú puedes no solamente hacer que la gente se comprometa para cuidarse, sino también para sacar adelante un país. Creo que esto es una demostración que debería ser usada por toda la sociedad ecuatoriana como una demostración real de que si se unen, de que si trabajan en conjunto, como lo están haciendo a día de hoy con el tema de la pandemia, puede sacar al país adelante de la crisis que inevitablemente se viene por culpa de la misma pandemia, ¿no? A nivel económico. Pero yo creo que si existe ese mismo compromiso de parte de todos los sectores de la sociedad civil, del empresariado, del sector político, puede salir adelante Ecuador y puede surgir un nuevo Ecuador, dicho de alguna manera, ¿no? Pero esto es una demostración de que se puede hacer, de que lo pueden hacer como país, de que puede haber un compromiso colectivo y que en búsqueda de un compromiso común puedan salir adelante, ¿no? Sin duda, David, como tú dices, verdaderamente que los ecuatorianos, cuando nos empeñamos en mejorar, sobre todo porque la pandemia al principio nos pegó muy fuerte, sobre todo en la ciudad donde yo estoy,
fuimos una de las ciudades más afectadas, vivimos algo que nunca en nuestras vidas habíamos vivido, muertos en las calles, muertos en las casas. Entonces, realmente esto nos impactó muchísimo. La ciudad de Guayaquil fue muy, muy afectada y yo creo que esto, alguien por ahí me decía que en los países donde ha habido guerras son los que se desarrollan más. Entonces, creo que cuando hay este tipo de cosas que nos afectan muchísimo, nos hace totalmente transformarnos. David, no quiero dejarte ir sin antes preguntarte sobre Venezuela, sobre tu corazón que siempre está en tu país. ¿Cómo ves? Yo estuve en Argentina hace algunos años y vi mucha migración de venezolanos también en Panamá, en Colombia, bueno, y todo lo que estamos viendo realmente, por ahí también decía Jaime Bailey que el caso venezolano ya no es un caso político, sino que es un caso ya que hay que verlo con otro enfoque, un enfoque más social, un enfoque más de afectos. Ya realmente este éxodo venezolano nos tiene siempre pensando, porque los líderes, por ejemplo, el correísmo es un aliado del gobierno venezolano y es una de las líneas de discurso, ¿no? Que no queremos ir hacia allá. No sé, tú me dirás, ¿qué va a pasar en Venezuela como para ya despedirnos? Bueno, yo antes quiero responderte a eso de Correa. Yo sé que el correísmo es un aliado y hay muchos gobiernos de la región que son aliados lamentablemente de la dictadura de Maduro. Y es lamentable que existan este tipo de respaldos a una dictadura asesina y criminal como la ha sido la de Maduro. Me has tocado la fibra, así que discúlpame que sea un poco más contundente a la hora de hablar, ¿no? Pero me tocaste un punto que me duele, así que sí, efectivamente es triste, pero hace 4 años, no, 5 años, cuando yo vine a Ecuador, tuve la oportunidad de hacer un trabajo en donde venía hablando, quiero decirlo sin, ¿no? En el vehículo con una persona y me decía, vamos camino a Ecuador, hay que votar en ese momento en contra de Lenín Moreno, ¿no? Y yo veía, íbamos recorriendo justamente casualmente los ríos y después íbamos de los ríos a Manabí, ¿no? Entonces, yo le decía, mi amigo, con toda la siembra que hay aquí, con todo el desarrollo de la agricultura, de la ganadería que hay en Ecuador, en donde tú vas a Cuenca y ves vacas por todos lados, cuando tú ves a los ríos y no hay una sola hectárea que no esté sembrada por algo productivo, cuando tú vas a Manabí y encuentras miles de piscicultura de esta, ¿no? Donde se cultiva el camarón, ¿no? El atún, hacia afuera, en el mar. Cuando tú vas a Machala y también ves miles de hectáreas sembradas con algo, con cualquier cosa, pero sembradas. Cuando tú vas a la Tacunga y también ves lo mismo. Entonces, tú te preguntas si de verdad saben de lo que se está hablando, ¿no? Cuando tú vas a Venezuela y recorres el país, no encuentras ya vacas en ningún lado, no encuentras siembra porque se expropió y se destruyó la capacidad productiva del país, ¿no? Venezuela fue hasta hace muy poco un país exportador de petróleo. Hoy ya no lo somos, ni siquiera pertenecemos a la OPEP. ¿Okay? Cuando Venezuela fue fundador de la OPEP, un venezolano fue el creador de la OPEP. ¿Okay? Hoy no somos miembros de la OPEP porque ya no exportamos petróleo. Destruyeron y nosotros producíamos 3 millones de barriles de petróleo al día, ¿no? Ya no producimos nada. Tenemos que importar la gasolina desde Irán porque no producimos gasolina cuando eso era, digamos, de eso vivíamos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurre, no? Venezuela está viviendo un proceso de destrucción masiva por parte de la dictadura de Maduro, iniciada obviamente por el anterior, el tipo Hugo Chávez. Y lamentablemente estos dos criminales han sido los que destruyeron el país. Pero hay que decir también que lamentablemente no se han encontrado las formas democráticas de poder salir de ello, ¿no? No ha habido, lamentablemente, nosotros ponemos el pecho y ellos lo que ponen son balas. Y eso ha hecho más difícil el tránsito hacia la democracia, ¿no? Hacia volver a recuperar la democracia en el país. Creo que va a ser un proceso muy, muy largo,
que puede durar, lamentablemente, puede ser un proceso parecido a lo de la Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó con la caída del muro de Berlín. Creo que lamentablemente esto puede extenderse y ojalá no pase en ningún otro país de la región, ojalá no caigan en la misma situación. Veo con mucha preocupación algunas declaraciones del presidente de Argentina, en donde en estos días llamaba un poco al cierre, digamos, criticaba a los medios de comunicación de una manera muy parecida a la que lo hizo en su momento el exdictador Hugo Chávez. Entonces, eso preocupa porque hay que resguardar las instituciones democráticas en el continente, pero con toda la fuerza, ¿no? No se pueden permitir que un atisbo de dictadura en nuestro continente, porque son peligrosas, porque son dictaduras hambreadoras, son dictaduras que cercenan no solamente las libertades, sino que además le llenan de hambre al pueblo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esto, con quién se elige. No puedo comparar, no puedo decir que todas las dictaduras o que todos los gobiernos, mejor dicho, son iguales. No ha sido el mismo proceso el de la Revolución Ciudadana, el de la Revolución Bolivariana o al de la Evo Morales o al de Nicaragua. No son iguales. Lo que está viviendo México ahorita no se parecen, pero tienen un lugar común y es el ataque a los medios de producción. Y eso, o incluso el cercenamiento de ciertas libertades. Y eso hay que tener mucho cuidado y hay que resguardarse ante esa, porque hoy pueden ser los políticos, mañana puedo ser yo porque coloqué un tuit que no le gustó al gobierno, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Genial, genial, David. Realmente me quedo con esto que dices, el ataque a los medios de producción. Esto realmente es un tema clave porque caen grandes y caemos los pequeños. Así es. Se atacan las libertades y las libertades son derechos de todos, ¿no? No solamente es la libertad del pez grande, sino que también es de todos. Ahí todo es un efecto dominó terrible, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y realmente el caso venezolano para mí también lo sigo tengo muchos amigos entrañables venezolanos, tú eres uno de ellos y estaremos siempre pendientes de Venezuela, que salga adelante y recupere su esplendor a futuro, realmente se lo merece. David, con esto te quiero agradecer infinitamente por habernos acompañado en esta hora de en vivo. Gracias por tu tiempo, gracias por tus análisis. Estoy segura que las personas van a volver a ver estas palabras y esto que tú nos has dado, porque han sido cosas muy claves, sobre todo en discurso, en lo que se viene en Ecuador. Creo que ha sido una clase magistral que nos has dado el día de hoy para que los políticos, tanto pequeños como grandes, puedan analizar lo que se viene en esta campaña en miras a febrero del 2021. Sin más, David, te agradezco muchísimo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en otra ocasión. No sé si quieras dar algunas palabras finales y si no, damos por terminado el en vivo, David. Nada, muchas gracias, Evelyn. De verdad, muchísimas gracias. Qué grato volver a verte después de tanto tiempo y gracias nuevamente. Tú también eres, obviamente, aquí en Ecuador he conseguido, creo que han sido muy receptivos. Tengo grandes amigos ecuatorianos y les agradecemos muchísimo. Yo como venezolano tengo que agradecer a los ecuatorianos de bien, a los ecuatorianos que han acobijado a esta migración. Bueno, que ha habido de todo, obviamente, como toda migración, ha habido de todo, pero hay que reconocer a quienes nos han abierto la puerta, a quienes nos han dado oportunidades, y yo tengo muy claro todos ellos y les tengo una infinita gratitud porque han sido excelentes personas todo este tiempo, así que no tengo nada malo que pueda decir, así que muchas gracias, muchísimas gracias nuevamente, Evelyn. Gracias, David, y con estas palabras finales nos despedimos. También agradecemos a quienes nos han estado viendo durante esta hora y nos vemos en una siguiente oportunidad. Somos Trivium Político, mirada aguda de la actualidad política. Nos vemos pronto. Chao, chao, David. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao.